¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles en una emisión más de Café con Piquete. El día de hoy vamos a abordar tres temas todos ellos de singular importancia, porque además tuvieron lugar el mismo día, un martes 7. Dos noticias de seguro son malas y una de ellas, según su perspectiva, puede ser algo halagüeño. Por ejemplo, si me acerco a la licenciada Soledad del Valle Cárdenas y le pregunto sus impresiones acerca de la despenalización del aborto, ¿qué es lo que me debería de contestar? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Y a todo el auditorio, un saludo primero que nada. Y bueno, pues respondiendo directamente a la pregunta que me estás haciendo, yo creo que habría que diferenciar, porque hay veces que tenemos muy confusos los términos. En el tema de la despenalización del aborto, no quiere decir que el despenalizar, o sea, el quitarle el castigo a una acción que es la acción de abortar, con esto deja de existir el delito. El delito de aborto sí permanece, nada más que se le ha quitado la penalización, el castigo que le imponía el Código Penal o todos los códigos penales. Se le ha quitado ese castigo para las personas que cometen este delito. Hay varias consideraciones en derecho. Una, por ejemplo, y yo me acuerdo, no recuerdo bien el término, pero cuando una persona por alguna acción comete un delito en contra de algo o de alguien, en este caso sus hijos, lleva implícito el castigo, y es una de las consideraciones que yo me imagino. No he leído bien todo, no he visto el debate que hubo en la Cámara para este tema, y hay cosas que no se nos han aclarado, don Alejandro, porque el despenalizar no quiere decir que el gobierno esté obligando a las mujeres a cometer la acción de abortar. Simple y sencillamente que en el Código Penal se le quita la sanción que había para esta acción. De alguna manera, para muchas personas lo más conveniente y lo más lógico habría de ser que la mujer decidiera sobre su propio cuerpo. ¿Cuántas legislaciones, digamos, europeas estarán ya desde hace mucho a tono con lo que estamos haciendo ahora? Es que ese es el punto de la discusión, y es lo que no se nos dice, porque hay gente o hay diputadas, hay legisladoras que han festejado la despenalización del aborto, sin ver que de esta manera lesionan a una parte de la sociedad que está en contra, y está en contra simple y sencillamente porque no se les ha explicado que no se está legislando a favor del aborto, sino se está legislando a favor de la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Las legislaciones en México, en Veracruz, contemplaban ya desde antes de esta despenalización que se acaba de dar, contemplaban ya algunos términos, algunos casos en los que se contemplaba el aborto sin ninguna penalización. Uno de ellos es en caso, pues, de violación, sí. En caso de que el producto del feto venga con algún problema, no recuerdo cuáles otros, pero nos enmarca el Código Penal varias situaciones donde se contempla el aborto como algo que se puede hacer sin tener una consecuencia jurídica, o es una consecuencia jurídica por haber sido víctima de algún otro delito. En Europa seguramente hay muchas legislaciones en el mundo donde ya se contempla la despenalización del aborto. Insisto, no deja de ser delito, es un delito, pero no se le impone ninguna sanción. Las normas morales, las normas jurídicas que tenemos, muchas de ellas dependen de las normas morales, y definitivamente no
necesariamente lo que es jurídicamente aceptado es moral o socialmente aceptado. Pero yo creo que si nuestros legisladores contemplaran o tuvieran el tacto de decirle a la sociedad que no es el aborto lo que se está protegiendo, o que se esté protegiendo a la mujer que quiere o que tiene la necesidad de llevar a cabo un aborto, sino se está protegiendo la libertad de decisión de las mujeres. Yo te quiero comentar que cuando yo estudiaba, por ejemplo, yo estudié en Tamaulipas y había un aborto que se llama, allá se contemplaba como el aborto honoris causa, por causa de honor, y no estaba penalizado siempre y cuando reuniera los requisitos, que la mujer fuera una mujer honesta, que el embarazo no hubiera sido visible, o sea que todo el tiempo estuvo oculto a los ojos de los demás, y se consideraba un aborto por causa de honor. En esta legislación habría que ver que se está poniendo en un nivel más alto el honor de la mujer que la vida del producto que viene en camino. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que considerar, pero sobre todo pedirle a nuestros legisladores pues que antes de festejar expliquen a los ciudadanos por qué el gusto de llevar a cabo esto. O sea, es la protección de la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Habría que ver hasta dónde quiere cada mujer llevar esa libertad, porque insisto, las normas jurídicas son unas, las normas morales y sociales son otras, y además una parte de la sociedad está a favor y muchos estarán en contra, y tampoco podemos lesionar los intereses de los demás. Es simplemente explicar y decir, es una forma de subir a la legislación una libertad más que tienen las mujeres para decidir sobre sí mismas. Bien, bueno, pues es muy polémico sin duda el tema. Vamos a conversar ahora con Guillermo Martínez Sarmiento. Él es ingeniero de profesión y pertenece a un partido donde, por cierto, se observa que estarían a favor, desde luego, de que la mujer llegara con su embarazo hasta el término final. No sé qué opines. Muy buena tarde. Alejandro Castañeda, buenas tardes a toda la gente que nos escucha y nos ve. Pues mira, es una situación muy controvertida el hecho de que les penalicen el aborto. Por un lado, la situación que comenta Sol en términos legales, por los derechos que tiene la mujer. Obviamente los temas feministas que están ahorita muy a flor de piel por todas las situaciones que se han vivido en estos últimos años, y por la defensa de la mujer que se ha pues llevado hasta los últimos límites, vamos a decir, está viniendo a hacer una revolución y una evolución en nuestros días. Legalmente puede haber muchas controversias o muchas cuestiones que puedan beneficiar al tema, como autorizar que sea legal el aborto por circunstancias que lo marque la ley. Más sin embargo, moralmente hay muchas situaciones que ponen también en tela de juicio el si está bien o no realizar un aborto, por la cuestión principalmente de que el hecho de crear vida es una situación delicada, pero también de responsabilidad, que obviamente que esa responsabilidad se pierde o se pone en duda en el momento en que hay, por ejemplo, una violación hacia una mujer, y es donde se vulnera también los derechos de la mujer en decidir si va a abortar o no. Nosotros en mi partido no somos moralistas totalmente, simplemente defendemos el hecho de que la dignidad de la persona humana empieza en el momento de la concepción, en el momento en el que se concibe a un nuevo ser. A partir de ese momento nosotros consideramos que empiezan los derechos de una nueva persona que crece en el seno materno, y eso nos implica a nosotros controversias que van desde la parte moral, la parte espiritual y la parte legal, en la que siempre hemos luchado, pero que a final de cuentas, como dice Soledad del Valle, cierto es que tendrían que explicar tanto los legisladores o aquellos que están autorizando toda esta situación hasta dónde van a ser los alcances, cuáles son los pros, cuáles son los contras,
y hasta dónde se puede ejercer este derecho al aborto sin que perjudique sin que perjudique a la sociedad de manera ya más radical, porque va a llegar un momento, o puede correrse el riesgo de que llegue un momento de que la sociedad empiecen a pensar que un aborto es tan normal, no sé, como quitarse una gripe, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad no es tan sencillo pensar en quitarse una gripe a través de analgésicos, a través de un tratamiento, como deshacerte de una nueva vida que se está gestando en el interior de una mujer. Esa es la controversia que tenemos nosotros en nuestro pensamiento idealista, que viene a chocar con las situaciones de ley que se están dando hoy, más sin embargo, que consideramos también que el derecho de la mujer, como ellas lo han luchado y como debe de ser, tiene que ser equiparante al del hombre, aunque la situación de poder tener un hijo pues es únicamente de ellas, y precisamente también es ahí donde nos metemos en la controversia de que hay una decisión que debe tomar también la mujer, pero que también dentro de la ley tiene que evitarse que haya lagunas que puedan perjudicar a la ciudadanía el día de mañana y que puedan convertirse en una situación, vamos a decir, totalmente que pierdan el origen de lo que es la esencia de la calidad humana en sentidos. Señora ministra, señoras ministras, voy a fijar mi posición en este trascendente asunto. Desde hace una década he sostenido en esta Suprema Corte que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo. Así lo hice el 28 de septiembre de 2011, cuando discutimos la validez de diversas constituciones locales. En aquella ocasión no se logró la mayoría calificada, pero destaco que, salvo mi caso, los demás que integramos la mayoría no se pronunciaron por este derecho de las mujeres. El 29 de junio de 2016 presenté a la primera sala un proyecto para conceder un amparo en contra de las normas que penalizaban el aborto en los supuestos en que corresponde a la mujer decidir libremente sobre su embarazo. Lamentablemente, este proyecto no fue aprobado. A lo largo de esta década, mi postura ha sido consistente con la defensa de los derechos y libertades de las mujeres. He defendido que es indispensable superar el falso debate entre quienes están a favor de la vida y quienes no estamos a favor de la vida. Todos estamos a favor de la vida. Lo único que sucede es que algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en la que se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos, en las que estén exentas de violencia y en las que puedan autodeterminar su destino. He insistido que la cuestión del aborto debe abordarse desde una perspectiva de derechos, especialmente sensible por las consecuencias dramáticas que genera su penalización en la vida de las mujeres forzadas a un embarazo no deseado. He defendido una y otra vez que criminalizar a la mujer embarazada, con el impacto desproporcionado que tiene en la vida de las niñas y las mujeres, sobre todo las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, no es una solución que pueda sostenerse desde un punto de vista constitucional. Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida, no solo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional. Hoy, como Tribunal Pleno, se nos presenta una vez más la oportunidad de defender los derechos de las mujeres y de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, en la que todas las personas seamos iguales en dignidad y derechos. Antes de fijar mi postura respecto del proyecto que se somete a nuestra consideración,
voy a recordar las ideas que he sostenido en diversos asuntos porque son las que sostendrán el sentido de mi voto. Sin duda, la problemática del aborto es una de las más complejas a las que enfrenta un tribunal constitucional. Es un tema que divide a las sociedades y que genera intensos debates morales y filosóficos, no sobre desacuerdos superficiales, sino que son profundas divergencias sobre aspectos tan sensibles y trascendentes como la vida humana o la dignidad. Como Tribunal Constitucional no es nuestro papel, nunca ha sido ni puede ser, enjuiciar la moralidad de la interrupción del embarazo. Esto es un tema que queda al fuero interno de las mujeres y de las personas gestantes. Lo que nos toca analizar es si es constitucional castigar con pena de prisión a una mujer que decide interrumpir su embarazo en determinadas circunstancias, lo que exige considerar cuidadosamente todos los derechos y principios en juego. Tal como lo sostuve en la primera sala en 2016, para pronunciarse respecto del aborto es necesario tomar en consideración tanto los derechos e intereses de la mujer como la protección jurídica que merece el producto de la gestación, todo ello a la luz del carácter dinámico del embarazo que modifica el balance y el resultado en las diferentes etapas de la gestación. Para hacer esta ponderación debemos partir que ni la Constitución ni los tratados internacionales han considerado al producto de la gestación como una persona en sentido jurídico, susceptible de ser titular de derechos humanos. No estamos, pues, frente a derechos humanos de dos personas que compiten entre sí. Con todo, existe un interés fundamental del Estado en la preservación y desarrollo del producto de la gestación, que deriva de su potencial para convertirse en persona. El valor de este bien jurídico es incremental en el tiempo y aumenta progresivamente a lo largo del periodo de la gestación. A medida que aumenta la capacidad del organismo para sentir dolor, experimentar placer, reaccionar a su entorno y sobrevivir fuera del vientre materno, también su viabilidad para ser persona, consecuentemente aumenta la obligación del Estado para protegerlo. Pero esta protección que el Estado debe brindar al producto de la gestación no puede ser absoluta ni hacer nugatorios los derechos de las mujeres que se ven afectados por las normas que impiden el aborto. Concretamente, los derechos de la mujer al libre desarrollo de su personalidad, a la salud, a sus derechos reproductivos y sexuales, a la igualdad y a la no discriminación. La ponderación entre estos derechos y tomando en cuenta el interés progresivo en la protección del no nacido, encuentro que existe un derecho constitucional a interrumpir el embarazo en 4 supuestos. Primero, en un periodo cercano al inicio de la gestación, que no toca determinarlo en este momento. Segundo, cuando está en riesgo la salud de la mujer. Tercero, ante la inviabilidad del feto. Y cuarto, cuando el embarazo se haya producido en contra de la voluntad de la mujer, particularmente en los casos de violación. En el entendido que en los 3 últimos supuestos, este derecho de la mujer no puede estar condicionado a un plazo específico, sino que debe atenderse a cada caso concreto. En estos supuestos en que existe este derecho de la mujer, el Estado no solo no puede criminalizarla ni obstaculizar el ejercicio del aborto, sino que tiene la obligación de adoptar aquellas medidas
para que las personas gestantes tengan acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, adecuadas e igualitarias. A la luz de este marco, celebro el gran avance que representa este proyecto al reconocer un derecho de las mujeres a decidir sobre la continuación o interrupción del embarazo. Sin embargo, desde mi punto de vista, la solución que se propone se queda a medio camino. Contrario a lo que propone el proyecto, considero que debe invalidarse en su totalidad el capítulo que regula el aborto en el estado de Coahuila, pues configura un sistema normativo que parte de la base de que toda interrupción del embarazo es un delito. Parte de la base que toda interrupción del embarazo es un delito y únicamente establece algunos supuestos en los que no se impondrán penas a esa conducta, lo que criminaliza la interrupción del embarazo en su totalidad, incluyendo los casos en que dicha interrupción se encuentra protegida constitucionalmente. El artículo 195 del Código que analizamos dice lo siguiente: artículo 195, aborto para efectos penales. Comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. No distingue ninguno de los supuestos en los que es lícito a la mujer interrumpir su embarazo. No excluye en esta interrupción voluntaria el periodo cercano a la concepción. No incluye el riesgo a la salud, la falta de consentimiento o la inviabilidad del producto. Por ello me parece que este precepto es en su totalidad inconstitucional. Por su parte, el artículo 196 establece la pena de prisión para el aborto consentido, nuevamente sin excluir los supuestos en lo que constitucionalmente la mujer debe tener derecho a decidir. El 198 impone sanciones a las personas que practican aborto, aún en el caso de abortos consentidos por la mujer. El 199 establece supuestos en que el aborto no será punible, pero partiendo que se ha cometido un delito, solamente que éste no será perseguido. Como se observa, la legislación penal de Coahuila cataloga como delito la interrupción del embarazo en todos los supuestos, incluyendo aquellos en que hay un derecho fundamental de la mujer a interrumpir este embarazo en un periodo cercano al inicio de la gestación, en los supuestos de riesgo a la salud, en la inviabilidad del feto o la falta de consentimiento en el embarazo. Por ello, como sistema normativo, tipifica de manera total el ejercicio legítimo de un derecho. Aun cuando se prevén algunas excepciones a la imposición de penas, en el artículo 199 el sistema, reitero, es inconstitucional porque atribuye un carácter antijurídico a una conducta que está amparada por un derecho constitucional. Una conducta no puede ser el ejercicio de un derecho humano y al mismo tiempo ser un delito. Como lo sostuve en el proyecto que desechó la primera sala al que ya hice referencia, el derecho a la interrupción del embarazo no debe ser restringido a través de normas que lo consideran como un delito, aunque se excluya de la aplicación de la pena, porque ello presenta y proyecta un mensaje estigmatizante y discriminatorio contra las mujeres que las reduce a un instrumento de reproducción. Reconozco que el proyecto hace un esfuerzo por invalidar algunas porciones normativas de los artículos 198 y 199 a fin de salvaguardar este derecho. Sin embargo, el diseño del sistema normativo parte de una premisa inconstitucional. Reitero que toda interrupción del embarazo es a priori delictiva, con lo cual desplaza de manera absoluta los derechos de la mujer y anula por completo los supuestos en los cuales tiene pleno derecho a decidir sin estigmatizaciones y sin obstáculos.
Lo anterior se ve claramente reflejado en la formulación discriminatoria y estigmatizante de las excusas absolutorias del artículo 199, lo cual confirma la invalidez de todo el sistema normativo. En efecto, el artículo 199 del Código Penal de Coahuila, primero, no reconoce el derecho a interrumpir el embarazo en sus fases iniciales. Segundo, restringe desproporcionadamente este derecho cuando el embarazo es producto de violación u otros supuestos de falta de consentimiento, al limitarlo a las primeras 12 semanas siguientes a la concepción. Tercero, establece un estándar demasiado alto para que la mujer pueda practicarse un aborto terapéutico, al exigir un peligro actual o inminente de afectación grave a su salud, a juicio de un médico que debe oír a su vez la opinión de otro doctor. Cuarto, establece un estándar excesivo en el supuesto de inviabilidad del producto, en tanto que la norma se refiere a afectaciones genéticas o congénitas que coloquen al producto en los límites de la sobrevivencia diagnosticada por 2 médicos especialistas. En suma, la regulación penal del aborto en Coahuila resulta sobreinclusiva porque abarca como conductas típicas y antijurídicas todas aquellas en las que he sostenido que la interrupción del embarazo constituye el ejercicio de un derecho constitucional. Por tanto, impide a las mujeres interrumpir su embarazo en las etapas iniciales y limita excesivamente las posibilidades de que una mujer pueda acceder a un aborto que pone en peligro su vida, su salud y su derecho a una maternidad libre y elegida. Me parece, por todo esto, que todo el capítulo que regula el aborto en el Código Penal de Coahuila resulta inconstitucional. No desconozco que con ello se invalidaría también el artículo 197, que habla, entre otras cosas, del aborto forzado. Sin embargo, en virtud de que todo este apartado deriva del artículo 195, que define el aborto y que es inconstitucional, no hay posibilidad de que este numeral, de que este precepto subsista. Se tiene que invalidar. Y debo decir que ante el riesgo de que estas conductas queden sin castigo, sin ser perseguidas, hay diversos tipos penales, tanto del Código Penal de Coahuila como de otros ordenamientos legales, particularmente el tema de que habría un delito de tortura, que harían que este tipo de conducta de aborto forzado fuera castigado y perseguido sin necesidad de preservar este artículo que me parece inconstitucional. Bien, bueno, pues estamos en el tema del cambio climático y hay mucho, obviamente, por qué preocuparse, porque las escenas que se vivieron en la televisión, pues da la impresión de que estábamos viendo algo de ciencia ficción, ¿no, Soledad? Así es. Efectivamente, el cambio climático es algo que nos está afectando ahorita, aunque muchos no quieran creer en la existencia del mismo. Nosotros los seres humanos, donde ponemos la huella, afectamos directamente lo que está pasando. Pasa que quitamos todos los árboles que podamos aquí en Álamo. Si nos subimos a las partes altas, encontramos puro naranjo y no tenemos árboles que nos ayuden a defendernos. Bajamos los cerros, las dunas en las playas, y todo eso de alguna manera nos va a afectar directamente. Ahorita este huracán, nos trató muy mal a todos. Yo creo que tiene que ver mucho lo que está sucediendo con el clima, pero también que debemos de ser cuidadosos a la hora de tener una planeación urbana mejor diseñada, porque también esto nos afecta a los ciudadanos, ya que hay gente que compra en zonas o que se van a vivir, hacen asentamientos humanos en zonas que no son habitables
pero por la necesidad se van a vivir ahí y al rato estamos analtando terrenos y se están viendo afectadas otras colonias, otros lugares que no sufrían inundaciones. Bien, Guillermo Martínez Sarmiento, Mira, Elena, mira, ¿qué? las tragedias que estamos viviendo por inundaciones no estarán echando de menos un organismo que existió hasta hace poco y que se llama Fonden. ¿Qué hacer con tanta desgracia? Ya se tenía un fondo justamente para cubrir esas cosas. Sin embargo, ya no más Fonden. ¿Qué obras recuerdas tú que se han llevado a cabo en nuestro álamo, justamente con esos recursos? Alejandro Castañeda, precisamente los fondos precisamente para apoyo de desastres de este tipo fueron creados para reconstruir o rehacer aquellas situaciones donde se haya destruido parte ya sea del patrimonio de la ciudadanía o también el patrimonio de la ciudad en su caso. Y en efecto, bueno, pues aquí Fonden ha sido vital para la creación y reconstrucción de puentes que en su momento tuvieron un colapso precisamente por temas de inundación, que son los que nos afectan aquí. Tenemos el río Vinasco, el río Pantepec, que juntos vienen dando por lo que es el río Tuxpan y que a final de cuentas juntos cuando suben lo que son los niveles, bueno, vienen a pasarse a llevar desde un puente colgante hasta puentes vehiculares bastante grandes, los cuales se han reconstruido. Tengo entendido que uno de ellos fue el puente de 5 poblados, que fue entre Fonden y Pemex quienes se vio con el ayuntamiento para que se reconstruyera una vez primero de metal hace 15, 20 años y posteriormente se lo llevó el agua otra vez, lo cual lo reconstruyeron ya, pues ahora sí que de concreto y asfalto para que pudiera quedar mejor y ahora a más altura. Así el puente del 5, bueno, varios puentes en el 5 porque son el afluente de lo que es el arroyo del Oro Verde que viene a dar aquí a Álamo. Y con todos los efectos que pudiera tener, porque acuérdate que los accesos no estaban contemplados. Malos accesos, muy altos en su momento y que desgraciadamente, bueno, no eran del gusto de todos, pero al final de cuentas ahí están. Da el servicio. Y son los que se hicieron con Fonden. Actualmente, si se tuviese un tema como lo que se tuvo hasta el año pasado, que es el Fondo para Desastres, bueno, pues se estuviera apoyando a la ciudadanía y no estuviéramos nosotros viendo a ver cómo colectar víveres para poder llevar a las colonias o llevar ropa o llevar insumos. El ayuntamiento o las instituciones sociales viendo cómo va a llevarles lámina a las personas que perdieron su casa en Poza Rica, por ejemplo. Tremendo en Poza Rica, y en la sierra de Puebla, donde la verdad los desastres, a lo mejor aquí en Álamo los vivimos locales y sí fue un desastre donde se afectaron muchas colonias que se inundaron, pero a la magnitud que estamos viendo en otras ciudades como Poza Rica o como en la parte de la Sierra de Puebla donde se perdieron muchas vidas también, bueno, pues vemos que ya las cuestiones se han venido colapsando porque no hay un fondo para poder rearcir o mejorar la situación que están viviendo actualmente, porque la siguen viviendo aquellos que fueron afectados por las lluvias. Y lo mismo está pasando o va a pasar, porque apenas es reciente la situación de Catepec, la situación de Tula que acaba de pasar. Ayer todavía tuvieron una crecida de su arroyo, de su río ahí, y que desgraciadamente viene el río y se lleva hasta casas. Y desgraciadamente fueron 17 muertos, solamente porque se inundó el hospital, se colapsó el sistema eléctrico y la planta de emergencia que estaba en primer piso dejaron de respirar los pacientes. Dejaron los respiradores. Sí, porque los respiradores es una situación lamentable ya cuando se pierden vidas y cuando no hay un plan de ataque inmediato para poder solucionar este problema y cuando no hay un plan de ataque para solucionar lo que dejó todo ese desastre. Yo creo que es una situación delicada. Soledad del Valle, con tanto drama, ¿qué es lo que va a pasar?
podríamos decir que el gobierno estaría en condiciones de ser autosuficiente para cubrir pues los gastos que originan las tragedias, todos los huracanes. Tembló también el día 7, por eso estamos hablando de ese martes 7, donde ocurrieron 3 cosas: el aborto, desde luego la cuestión que tiene que ver con los desastres, y luego el temblor, todo en un solo día. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para poder agenciarse un dinero si ya el fondo está desaparecido, el Fonden? ¿Hacer otra rifa acaso? ¿Ahora qué Qué pregunta tan difícil y tan complicada, conociendo usted que yo vengo de la línea de Andrés Manuel y que siempre lo sigo queriendo. Sin embargo, hay que ser críticos en ese sentido, porque más allá de la política, cuando nosotros nos metemos a este tema político, yo creo que todos, es para tener una mejor calidad de vida, no nada más personal, es para que a los ciudadanos nos vaya mejor. Y eso es lo que esperamos de nuestro gobierno, que nos ayude y que haya interés y que haya beneficio para todos los ciudadanos. Es cierto que no se puede hacer, a veces no se les puede dar todo, pero sí es importante que se les ayude a las personas que están ahorita en una situación de esa naturaleza, porque aquí en Álamo todos lo vivimos, todos vivimos la inundación, y de manera, a veces a unos más, a otros menos, a unos dicen se les llevó todo, a lo mejor era poco lo que tenían, pero se quedan en la calle. Sin importar clases sociales. Sin importar clases sociales. A nosotros en el 99, por ejemplo aquí, no teníamos ni agua para beber. Teníamos a lo mejor un dinerito para poder comprar en dónde, no había dónde poder conseguir insumos, galletas, café, agua simplemente. Entonces hay que ser, el gobierno tiene que ser más empático con la ciudadanía, y así como se ha apoyado a otros países, primero a los de casa, antes de mandar a Sudamérica y a otros lugares, primero los de casa. Nosotros sabemos que año con año Álamo se inunda, pero Álamo no es el único que sufre desastres naturales. En México ahorita está pasando en Ecatepec, está pasando en Tula, está pasando en muchos lugares del estado de Veracruz y de todo nuestro país. Entonces sí es necesario que haya una reserva, un fondo para poder apoyar a la gente en situación de esta naturaleza. Sí es necesario que exista, aún con todas las corruptelas, aún con que no fueron las cosas como, por ejemplo, esos puentes, que estaba el puente pero no había accesos, pero ahí están, de alguna u otra manera nos dan servicio. Entonces hay que buscar que mejore la situación, no que nos dejen a la buena de Dios. Yo creo que sí hay mucha solidaridad de un ciudadano con otro. Es más, yo pediría, yo estoy segura que tú también, don Alejandro lo ha hecho, pedir la solidaridad de los ciudadanos para ir con nuestros hermanos que necesitan y poder apoyar, como lo hemos hecho seguramente desde casa. Sin embargo, este es un tema que tiene que tratar el gobierno como tal, porque es una responsabilidad del mismo gobierno, ¿verdad? Por ahí escuché yo los temas de que es que juntamos nuestro sueldo, dicen los diputados, y les trajimos despensas. Qué pena, porque eso no tendría que pasar, ¿verdad? Eso lo tiene que tener contemplado el gobierno, porque sabemos de todas las situaciones que vive nuestro país. El 7 de septiembre, ayer tembló en México, pero también tembló en el 85 y fue un desastre terrible. Y también tembló en el 2017, y, son desastres tremendos que se dan. Se quedan las comunidades sin luz. ¿Cuánta gente está pidiendo ahorita que se les restituya la luz? Que no tienen agua. Y nosotros sabemos que un día sin luz es un día sin refrigerador, un día sin ventilador. Se echan a perder los alimentos. Ahorita la situación que estamos viviendo, hay mucho mosco por las aguas. Entonces hay que tener cuidado también, porque eso genera otras enfermedades. No podemos estar a la buena de Dios ni esperando la solidaridad del ciudadano, porque es un tema que debe tratar el gobierno. Yo creo que el tema humanitario es donde viene
vamos a decir, a colchonar un poquito la situación, porque tenemos la gracia de que los mexicanos somos muy solidarios y unos con otros nos ayudamos. Incluso aquí en Álamo lo vemos cuando se inunda, las colonias que no se inundan apoyan dando de comer a las que se inundaron y no tienen para comer. Bueno, yo creo que una situación similar es la que está pasando en estos momentos allá, pero ese es el mejoralito. La verdadera medicina está precisamente en el gobierno, que a final de cuentas sabemos que un gobierno ni municipal, ni estatal, ni federal son omnipotentes, porque no hay nada que pueda rearcir todo aquello que se llevó, y mucho menos las vidas humanas. Pero lo que sí es cierto es que ese fondo que existía precisamente para respaldar situaciones críticas como las que estamos viviendo, y no se están viviendo nada más en el estado de Veracruz, en el estado de México, en Hidalgo, estamos hablando de Guadalajara, estamos hablando de Monterrey, estamos hablando de todos, y algunas situaciones son de terremoto. En México les pegó las tres, se puede decir, el tema del terremoto, la inundación, terremoto, pero a final de cuentas tenemos que tener conciencia de que si los legisladores, el gobierno federal, no toman cartas en el asunto para poder retomar estos temas, vamos a tener una crisis más complicada que la que tenemos, porque de ahí viene la crisis económica. No vamos a hablar de una nación nada más, sino vamos a hablar de los ciudadanos, aquellos que se quedaron sin nada y que les van a dar un apoyo de 5,000, 10,000 pesos para comprar sus enseres domésticos, cuando ellos ya tenían pues toda su casa equipada, y que desgraciadamente con eso no van a rehacer todo lo que ahora sí que lo que se llevó, aparte de que a muchos se les llevó su negocio porque son comerciantes o que tienen alguna empresa. Vaya, hay que pensar en una situación global que pueda ser benéfica para todos los ciudadanos y principalmente humanitaria, en la cual desgraciadamente se pierden los ojos cuando se fija todo en el tema de la corrupción, que precisamente por eso se quitó este fondo, que lo que se debió haber hecho no era quitar el fondo, sino mejorar las reglas, a los funcionarios, mejorar las reglas, claro, y quitar a los funcionarios que hubieran implicado en alguna situación, y que pagaran también, pues ahora sí que por el mal funcionamiento que tuvo, si lo tuvo en algún momento el Fonden, y quienes fueron, porque desgraciadamente venir y quitar un programa y dejar descobijada a la ciudadanía como está pasando hoy, eso es algo que es una desgracia para el país y es una desgracia para los ciudadanos, y que desgraciadamente nosotros como mexicanos, el futuro ya no es el futuro nos alcanzó, estamos sobrepasando el futuro porque la situación climática va a seguir, y de ahora en adelante ya nos estamos dando cuenta que aquellos que no tocaban, aquellos que no se inundaban, aquellos que veían la inundación de Álamo de lejos, ahora la están viendo en su casa, y la están viendo no nada más como catástrofe de pérdida económica, sino también de pérdidas humanas, de pérdida de sus patrimonios, que desgraciadamente las pérdidas humanas no se recuperan nunca, Alejandro. Bien, bueno, pues ahora llegamos al ejercicio de circunscribir algún concepto del tema de que nos ocupa, que son 3, en un minuto, a ver si podemos. Bueno, en el tema del aborto, más allá de lo que diga la ley, está lo que siente uno como persona y los principios morales que podamos tener todos los seres humanos, independientemente de cualquier otra cosa. Ojalá y la gente y el ciudadano entendiera que es buscando la libertad de las mujeres, pero también que nuestros legisladores explicaran el espíritu de la ley que ellos están realizando en estos momentos. En el tema de cambio climático, en el tema de que estamos viviendo de inundaciones, yo les pediría a los ciudadanos, a toda la gente, que cuando estemos, por ejemplo, en una situación, vamos a salvaguardar nuestros bienes, nuestras cosas, con tiempo, y no dejar, porque hay gente que sale todavía, Memo, y tiran la basura, sacan lo que no quieren, y son inconscientes en ese momento. Nos afecta a todos, ¿verdad? La basura que tú tires en algún punto va a venir, me va a afectar a mí, te va a afectar a ti, nos va a afectar a todos. Hay que ser conscientes y tratar de mejorar esta situación, siendo responsables con nuestro medio ambiente. Habría muchas cosas, muchos consejos que ojalá en otro programa pudiéramos platicar. Guillermo Martínez Sarmiento. Alejandro, sobre el aborto, te puedo decir que es algo en lo que no estoy totalmente de acuerdo, pero que a final de cuentas era necesario que se tocara el punto, y principalmente pues que se despenalizara, porque hay personas que por salud o por cuestiones particulares no pueden tener un bebé,
o pueden perder la vida si lo tienen. Son cuestiones que se tienen que afinar, pero principalmente explicando directamente hasta dónde son los alcances de esta situación, para que los ciudadanos tengamos herramientas y no al rato tomemos esto nada más como una autorización de hacer cada quien lo que le pegue su gana, sin importar lo que es la humanidad de las personas, tanto de la madre como del ser que viene en camino. Por el otro lado, el tema de las inundaciones, bueno, pues es una situación natural, sí, pero la naturaleza no tiene la culpa de tener memoria y recuperar sus espacios, como son los espacios donde ha habido quizás algún asentamiento irregular que está afectando principalmente, pero que también el tema que decía Soledad del Valle, la conciencia de las personas tiene que caber en el tema de bajarle la contaminación que estamos generando como seres humanos, que lo que es el gobierno se encargue también de vigilar a aquellas empresas que están contaminando, porque desgraciadamente no les ponen reglas, y al no ponerles reglas, desgraciadamente lo que están haciendo es fomentar que haya más contaminación y que se siga degradando nuestro mundo. En el tema del terremoto, viene englobando las dos, la anterior también de la inundación, donde vemos vital que se vuelva a restablecer un fondo para desastres en México y se pueda respaldar a esas personas, no nada más económicamente, sino también en situaciones sociales que les van a hacer falta precisamente por esta situación de los desastres naturales que hay en el país. Se te quedó por ahí un concepto en el tintero, Sol. Así es. Hay que recordar, por ejemplo, que en algunos temas que Morena ha festejado mucho, yo quiero recordar el tema político electoral que cacarearon mucho hace 2 años, les salió muy mal y se les revirtió, tanto así que en este proceso electoral a últimas horas se tuvieron que estar instalando los institutos. No vaya a pasar lo mismo con el aborto, porque festejan antes de tiempo, porque no se hacen las cosas como debieran, y volvemos a lo mismo. No tenemos, sigue habiendo huecos en la ley que no benefician a la ciudadanía y que resultan ser solamente leyes de relumbrón que no van hacia ningún lado y que ni nos afectan ni nos perjudican, simplemente siguen pasando lo mismo, y es un mal trabajo legislativo. La cimentación de esas leyes. Así es. Bien, bueno, pues yo le quiero agradecer a usted mucho el favor de su atención. Estuvimos transmitiendo desde mi cafecito. Gracias, Soledad, el café espléndido, muy interesante todos los temas. Esto ha sido Café con Piquete. Gracias, por ahí nos encontraremos. Ahí quedó.